Yo les voy a presentar la experiencia personal de pocos casos con una técnica relativamente diferente y que viene a responder a algunas inquietudes. La cirugía bariátrica es una cosa que está cambiando la calidad de vida de muchos obesos en el mundo, pero probablemente no lo suficientes. Imagínense, con 500 millones de obesos en el mundo, no vamos a acabar nunca de operarlos. Así operemos todos los cirujanos del mundo, solamente obesidad. Sin embargo, las cirugías bariátricas actuales tienen algunos problemas. Las cirugías, o sea, el switch duodenal, por ejemplo, o la derivación biliopancreática, tienen problemas metabólicos tremendamente importantes. El propio bypass produce para que funcione tiene que haber una estenosis de la anastomosis gastroyeyunal, tiene que ser una anastomosis muy pequeñita. Producen mala absorción de oligoelementos porque se deja excluido del paso de alimento la porción proximal del intestino delgado, que es donde se absorben las vitaminas y sobre todo la albúmina. Entonces es importante repensar probablemente algunos procedimientos para disminuir los problemas que se presentan con los procedimientos actuales. De hecho, hay un nuevo concepto, lo hemos leído y lo hemos visto al doctor Sergio Santoro, que es el que nos motivó a hacer este tipo de procedimiento, y con todo lo que se conoce actualmente sobre el metabolismo, las nuevas hormonas que se han descubierto, hay que empezar a pensar en crear procedimientos que sean más bien adaptativos y que generen cambios neuroendocrinos. La próxima, por favor. De hecho, el bypass es un procedimiento diseñado hace como 40 años, que lo único que se esperaba era que haya una restricción en la cantidad de lo que comía, y lo segundo, que se absorba mal lo que pasaba. Se han descubierto recientemente los efectos neuroendocrinos del bypass gástrico. Esto es muy importante. El tamaño del estómago y la longitud del intestino delgado dependen en los seres vivos, en los mamíferos, de la cantidad de fibra que hay en la dieta. La próxima. Qué tonto soy yo. Los últimos años, el ser humano ha cambiado muchísimo la cualidad de lo que come, y esto no le ha dado tiempo a la adaptación a la naturaleza, a adaptar este tubo digestivo que nosotros lo tenemos diseñado para comer gran cantidad de fibra, a la nueva calidad de dieta. ¿Cómo es la dieta moderna? Es una dieta muy rica en calorías, es una dieta de muy fácil digestión, que es refinada y que se absorbe por completo en las primeras partes del intestino delgado, no llegando alimentos sin digerir a la última parte del intestino delgado, que es donde se produce la señal para dejar de comer. Toda esta señal que ya la hemos visto el día de ayer, el polipéptido IgE, la GLP-1, etcétera, etcétera. Si no tenemos alimentos sin digerir en la última parte del intestino delgado, la sensación de saciedad jamás va a llegar y podríamos seguir comiendo, a menos que tengamos una restricción mecánica a la ingesta. Se demostró que los obesos no producen estas hormonas de la saciedad, es decir, mientras están obesos no producen las hormonas de la saciedad, pero sí tienen la capacidad de hacerlo. De hecho, al hacerles un bypass, de inmediato a las pocas horas o días los pacientes empiezan a producir las hormonas de la saciedad, o sea que tienen la capacidad intacta de producir estas hormonas, siempre y cuando entonces llegue alimentos sin digerir al intestino distal. Entonces, mala absorción y restricción mecánicas son problemas, son enfermedades también. Quizá no tan graves como las de la obesidad,
pero son enfermedades que producen en algunas personas algunas molestias y son las complicaciones importantes de la cirugía bariátrica actual. La restricción mecánica puede ser mecánica y funcional. Las restricciones mecánicas son permanentes, es decir, un anillo o hacer una anastomosis muy pequeña, muy estrecha, producen restricción desde el primer bocado, es decir, no le permiten al paciente comer más. Limitan la ingesta de lo que come. En cambio, una restricción funcional, que es la que produce naturalmente el píloro, para todos nosotros, las personas que no son obesas tienen una restricción funcional a la ingesta. Cuando llega alimento sin digerir a la última parte del intestino delgado, el píloro se cierra. Esa es una restricción funcional, esa es buena y es creada por la naturaleza. La manga gástrica, la gastrectomía vertical, no ofrece obstáculo al paso del alimento, no produce una restricción mecánica verdadera, excepto si la manga es muy estrecha. Lo que sí produce es un vaciamiento gástrico más rápido desde el principio, lo que hace que llegue alimento sin digerir más rápidamente, probablemente a la última parte del intestino delgado, y sobre todo limita el relleno de esta parte del fondo gástrico al final de la reflexión, al final de la comida. Al quitar todo el fondo y la grelina, se produce este efecto metabólico. Entonces, también se ha demostrado últimamente que no solo disminuye la grelina, la manga gástrica, sino también aumenta las hormonas que son responsables de la saciedad. Produce una restricción funcional. Pero muchas veces esto no es suficiente. En general, el síndrome metabólico entonces se produce por un desbalance entre lo que es el intestino proximal y el intestino distal. Hay una hiperactividad duodeno y yeyunal, es decir, donde se absorbe prácticamente todo el alimento actual, refinado, rico en calorías, con muy poca actividad ileal y con bajos niveles de las hormonas de la saciedad. Deberíamos diseñar algún procedimiento que rápidamente mejore este balance entre la actividad proximal y la actividad distal. Esto es para mostrar que la naturaleza adapta así a los seres vivos. Los herbívoros tienen grandes estómagos y intestinos delgados demasiado largos porque necesitan extraerle gran cantidad. Primero necesitan comer grandes cantidades de fibra para extraerle el poco contenido calórico de ellas, y necesitan intestinos delgados más largos para hacer esta absorción. En cambio, los carnívoros tienen estómagos más pequeños e intestinos delgados más cortos. ¿Cuál sería la cirugía ideal? Sería una que mantenga toda la función del estómago, yeyuno y del ilium. Sobre todo en el estómago está el píloro, que produce una restricción funcional, que disminuya en algo la capacidad gástrica, manteniendo su función. Es decir, que no tengamos una restricción mecánica, y sobre todo que podamos llevar más cerca el ilium hacia el estómago para adaptarnos a la dieta actual. El doctor Santoro publicó en esta revista el 2008 hacer este tipo de cirugía adaptativa. Nos vamos a centrar en esta parte, agregarle a la gastrectomía vertical, a la manga gástrica, un procedimiento extra que mejore, aumente la potencia metabólica del mismo. ¿Qué hace la bipartición de tránsito? Mantiene la función del píloro, del duodeno y del yeyuno proximal. No deja segmentos excluidos al paso del alimento, por lo tanto, la absorción de vitaminas y albúmina está mantenida, lo que no sucede en el switch duodenal, en la derivación biliopancreática y en menor grado en el bypass gástrico. Acelera la llegada de nutrientes hacia la porción distal del intestino, no hay un asa ciega, permitiendo que tengamos acceso endoscópico permanente, y mejora la pérdida ponderal.
Esta es la bipartición de tránsito, la manga gástrica, y bueno, con una anastomosis gastroileal aproximadamente a 1,20 m de la válvula ileocecal y a 2,5 metros de la válvula ileocecal y una yeyuno ileoanastomosis a 1,20 m de la válvula ileocecal. Entonces el alimento sigue dos caminos, uno por donde siempre, manteniendo la absorción de oligoelementos y proteínas, y el otro que permite la llegada más rápida de alimentos hacia la porción distal del intestino delgado. Este modelo está designado para adaptar primero la cámara gástrica, disminuir su volumen, reducir la grelina, desactivar de alguna manera el intestino proximal, crear un mayor estímulo al ileum, pero evitando una prótesis que cierre una anastomosis, evitando la restricción mecánica, evitando una mala absorción muy severa y evitando segmentos excluidos al seguimiento endoscópico posterior. Este es un switch duodenal que no hay duda que es la cirugía más poderosa para lograr un control metabólico en el paciente, acaba de decirlo el doctor Albino Ramos y está además escrito, y este es una bipartición de tránsito. Fíjense la comparación. Esta cirugía, la bipartición de tránsito, tiene muchas ventajas respecto al switch duodenal. Primero, que este componente, la gastro yeyuno anastomosis a 2,5 metros de la válvula ileocecal, tiene un componente neuroendocrino intencional de hacer llegar más rápidamente el alimento hacia distal. Segundo, que esta anastomosis gastro yeyunal o ileal es menos riesgosa, tiene menos morbilidad que una anastomosis en el duodeno o que una sutura en el duodeno. Es una anastomosis más fácil y segura. Tercero, no hay un segmento excluido, hay total acceso endoscópico a todos los segmentos del tubo digestivo alto y no produce demasiados problemas nutricionales. Y esta diapositiva es muy importante, la copié del doctor Santoro, por supuesto. Hay pacientes en los que solo la gastrectomía vertical no va a ser suficiente. El switch duodenal, que es el más poderoso, produce muchos efectos metabólicos que son graves, son severos. Estamos creando un enfermo igual o más grave que el que teníamos antes. Quizá esta sea la respuesta, hacer esta cirugía con menor malabsorción, mayores efectos neuroendocrinos, sin exclusión de segmentos. Tiene resultados similares al procedimiento más poderoso en cuanto a pérdida de peso, control de diabetes y otras comorbilidades, pero sin provocar hipoalbuminemia, que ese es un problema importante. Nosotros desde el 2010, octubre del 2010, decidimos ser un centro de participación, de cooperación con el doctor Sergio Santoro. Nos permite usar su base de datos para que nosotros vayamos introduciendo los pacientes y podamos sacar la estadística de ahí. Hasta el momento tenemos 25 pacientes con estos datos estadísticos. Fíjense, 9 pacientes con índice de masa corporal mayor a 50, la mayor parte de ellos con índice de masa corporal entre 40 y 50%. La distribución por sexo, muchas más mujeres que varones. Las comorbilidades, la mayor parte, esteatosis hepática, dislipidemia, hipertensión, relativamente pocos con diabetes, por lo menos en nuestro grupo. El tipo de obesidad, la mayor parte obesidad mixta, una sola paciente con obesidad ginecoide y el resto con obesidad central. En 3 de los 25 pacientes le agregamos un procedimiento, hicimos una colecistectomía. En general, el grupo nuestro hace la colecistectomía durante el mismo procedimiento. De hecho, empezamos con la colecistectomía y continuamos con el procedimiento bariátrico, en general.
Y este es nuestro seguimiento en cuanto a la evolución del índice de masa corporal. En promedio, al principio empezamos con 48.1 de índice de masa corporal, y el paciente más antiguo, o los pacientes más antiguos que han cumplido ya los 4 años, tienen ahora un promedio de 29.9 de índice de masa corporal. En porcentaje del exceso de IMC perdido, a los 3 años tenemos 63% del IMC en promedio perdido. Sigue más o menos la misma curva que sigue la mayor parte de los procedimientos, o todos los procedimientos de cirugía bariátrica, de que después de algunos años hay un porcentaje de reganancia de peso. Lo mismo en el porcentaje de pérdida del exceso de peso. Complicaciones quirúrgicas importantes, hemos tenido una sola hemorragia digestiva, y esta hemorragia digestiva probablemente haya sido de la anastomosis y ayuno ileal, porque no tenía sangrado, no tenía hematemesis, sino lo que tenía era hematoquesia, y no tuvimos que hacer nada, solamente control hemodinámico, no hubo desestabilización, y la hemorragia digestiva afortunadamente se dio espontáneamente. En cuanto a comorbilidades resueltas de los pacientes con diabetes tipo 2, sin requerimiento de medicación por el momento, y de los pacientes con dislipidemia, de esta serie de casos, ninguno requería medicación. En cuanto a la evolución de la hipertensión, uno de los pacientes se mantuvo inalterado, y los demás, de los 9 pacientes que tenían hipertensión, los demás o mejorados o sin necesidad de medicación. Evolución de la glicemia de los pacientes diabéticos, empezamos con un promedio de 146 de glicemia en ayuno, al año tenemos 92 de glicemia en ayuno, sin necesidad de medicación. Morbilidad grave, es decir, o fístulas o tromboembolismo, no hemos tenido afortunadamente, sí una morbilidad relativamente leve, seromas de la herida, alguna cosa de aquellas, 0, y mortalidad por el momento 0, y esperemos que así. Conclusiones, aunque me parece demasiado presuntuoso hacer conclusiones sobre 25 casos, sin embargo pensamos que este es un procedimiento fisiológicamente correcto, por lo que se sabe ahora de fisiología del eje neuroendocrino que maneja la saciedad. La cirugía bariátrica actual, a pesar de que resuelve muchos de los problemas de la obesidad, no deja de tener complicaciones, genera algunos problemas. Entonces deberíamos seguir trabajando en innovar y diseñar procedimientos con todo este conocimiento nuevo que tenemos sobre las hormonas, que mejoren la adaptación a la nueva dieta. Este procedimiento es un procedimiento con baja morbimortalidad, está publicado el 2012, está publicada la serie de casos del doctor Santoro, de más de 1000 pacientes con una morbimortalidad comparable a la del bypass gástrico o a la de la manga gástrica, con muchísima menos morbilidad que la del switch duodenal, y con los efectos neuroendocrinos igualmente poderosos. Gracias.